Miré y vi un caballo bayo, y el que cabalgaba sobre él tenía por nombre Mortandad, y el infierno le acompañaba. Fueles dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por la espada, y con el hambre, y con la peste, y con las fieras de la tierra. La guerra de Vietnam está catalogada como uno de los desastres más atroces y sangrientos de nuestra extensa historia. Estados Unidos y Rusia, a través de la financiación de gobiernos y ejércitos militares durante la Guerra Fría, fueron los detonantes de este largo conflicto que se extendió por 10 años. Sus consecuencias más férreas se instalaron principalmente en la psicología de los afectados y de lo que ello derivó. En Estados Unidos, los llamados héroes de guerra que volvían a sus hogares bajo el frío aplauso de sus limpios y enaltecidos superiores eran recibidos bajo abucheos e insultos por las calles al grito de asesinos. Y en cierto modo tenían razón. Sí, es cierto que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial no era posible sentarse en el sofá a ver un reportaje en directo retransmitiendo las imágenes de las víctimas y de las barbaridades de las que el campo de batalla fue testigo. Pero incluso habiendo sido tan mediática y logrando haber llevado la guerra a los hogares a través del televisor, la guerra de Vietnam no dista de las anteriores y carga con el peso de sus víctimas, acusando a sus verdugos de asesinos, con la diferencia de que en esta ocasión las imágenes han podido declarar ante el público. La patria no puede limpiar el nombre de sus defensores, tan solo condecorarlo y dejar su expediente en blanco. En una carta sobre el exilio, María Zambrano nos refresca la importancia de la memoria para el progreso y vitalidad de una nación en su auténtica unidad. Sin patriotismos, decía ella, aquí no existen ideologías ni opiniones escudadas por la patria, sino la experiencia colectiva del pueblo español ante un mismo enemigo como lo fue la Guerra Civil Española. Zambrano trata aquí una memoria limpia y cada vez más recóndita en la población a causa de las ideologías emergentes. No critica a la nación, sino la patria y sus derivados patriotismos que se autoproclaman como memorias legítimas de un pueblo. A lo largo de la primera película de Rambo observamos a un ex boina verde que regresa traumado y confuso a su país en vísperas de encontrar un cálido recibimiento. Desde los primeros minutos vemos cómo progresivamente el mundo se va orquestando en su contra a partir de juicios de valor superficiales, como un agente de policía que lo toma por sin techo y decide entretener el resto de su jornada tomándolo por terrorista sin ni siquiera molestarse en revisar su identidad, insistiendo en su falsa acusación hacia el ex militar hasta que la impotencia de este y sus traumas le obligan a usar la fuerza. A partir de este punto la película sigue de una persecución entre las autoridades locales y Rambo, quien únicamente trata de huir en paz y observar una mínima muestra de respeto. Antes dije que la película se construye a partir de un superficial juicio de aspecto hacia el protagonista, pero no hasta dónde deriva. En efecto, a Rambo lo persiguen por defenderse de una falsa acusación, y ello convierte su etiqueta en la de un peligroso terrorista que ha de ser abatido inmediatamente a toda costa. Como es lógico, las autoridades locales son insuficientes para enfrentar a un experimentado boina verde recién llegado de Vietnam, lo que sube el listón en los medios para su caza y vienen refuerzos. Rambo está acorralado, regresa de dar su vida por una gente a la cual parece no importarle nada, y su idea de gloria militar americana se desvanece junto con su última esperanza en sus propias creencias. Estábamos en un bar de Saigón, aparece un niño que lleva una caja de limpiar zapatos y dice, limpia señor, limpia, y yo le digo no, y él insiste y dice, sí, yo voy por un par de cervezas y la caja es una bomba, abre la caja y su cuerpo salta por los aires hecho pedazos. Le veo allí caído gritando como un loco, tuve que quitármelo de encima, estaba cubierto de pedazos de su cuerpo, mi amigo hecho pedazos encima de mí. Sangre por todas partes. Intento mantenerlo entero y se le siguen saliendo los intestinos. Nadie me ayuda. Me dice, quiero irme a casa, me lo repite una y otra vez. Quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. No encuentro las piernas. No puedo quitármelo de la cabeza. Y así 7 largos años. Día tras día. A veces me despierto y no sé dónde estoy.
Sí, es cierto que tuvo y que tuvieron que matar a niños durante la guerra. Y también es cierto que son muchas veces niños las inocentes armas arrojadizas de las guerras para inmolarse contra los pelotones contrarios. Sí, posiblemente niños coaccionados a hacerlo, pero ante la duda, ¿dejarías tú morir a tu familia, compañeros o seres queridos junto al primer niño sospechoso que se cruce a vuestro lado? O, por el contrario, probarías suerte y lo eliminarías ante la primera duda. Esta cuestión es lema de guerra y para sus partícipes no cabe lugar para reflexionar sobre la misma. Solo para la decisión de cumplir las órdenes de tu país, de tu patria. El culmen de todo esto estalla con el discurso final de la película. ¡Se acabó! ¡No se acabó! ¡No, señor! Yo también tengo algo que decir. No era mi guerra. Me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar. Y cuando regreso a mi país, me encuentro a esos gusanos en el aeropuerto, gritándome y llamándome asesino de niños y otros horribles insultos. ¿Quiénes son ellos para insultarme, No estuvieron allí luchando como yo. No saben lo que dicen. Estos son malos tiempos para todos, Rambo. Aquello pertenece al pasado. ¡Para usted! Para mí la vida civil no es nada. En el frente tenemos un código de honor. Tú me cubres la espalda y yo cubro la tuya. Pero aquí no. Eres el último de una élite. No lo termines así. Allí manejaba aviones, conducía tanques, tenía a mi cargo millones de dólares en equipo. Aquí ni siquiera me dan trabajo de lavacoches. Ni eso. Dios mío. Por supuesto que los altos mandos militares, como su coronel, saben y sabrán de su hazaña, pero a cambio Rambo debe pagar ante la imagen pública, pagar ante un público que no concibió las opciones con las que contaba antes de apretar un gatillo, pagar como responsable de las atrocidades cometidas en lugar de su coronel y otros cargos que dictaban órdenes en zonas aseguradas o directamente desde la propia base del Estado. Con una mano te dan la enhorabuena por pelear por los supuestos valores de tu país y con la otra se frotan disimuladamente para limpiarse las manos de sangre a tu costa. Ellos son los únicos que pueden permitirse el lujo de sonreír, pues quedaron impunes de experimentar las consecuencias de sus propias órdenes. Para ello estaba Rambo, estaba The Boss y está Snake. Esta última escena de Metal Gear Solid 3 tiene una presentación impecable. Vemos a Solid Snake, un agente especial que acaba de superar una densa y larga misión de alto riesgo en Rusia, siendo recibido entre personalidades que no tuvieron que poner un solo pie sobre los charcos que él pisó. Gente que le vitorea por haber cumplido con éxito su misión y haber eliminado a su mentora por traición. Aquí no basta con la mera carga moral, sino que entra en escena cubriendo el rostro de Snake un peso de impotencia. Antes de la conmemoración descubrimos que The Boss, nuestra mentora la cual matamos fríamente al final del juego, no era una traidora, sino una conejilla de indias de la misma patria la cual defendemos durante el juego y de los mismos individuos que ahora nos tienden la mano para felicitarnos. The Boss era un peón que fue eliminado por la conveniencia de las circunstancias. Y con todo, los valores de Snake parecen seguir inmutables, aunque traicionados. Él era un peón más de su misión, las órdenes y la espontaneidad de las circunstancias, lo cual no es algo nuevo para agentes de su casta. Por supuesto que lo sabe de antemano, pero su móvil, su causa, es algo más trascendente para él. Él lucha por sus valores, que subliminalmente son a la vez los valores de su patria y de su estado. Con todo, no puedes hacerse de su propio desengaño moral y se toma un tiempo antes de corresponder la mano al presidente porque sabe que no estuvo bien lo que hizo. Tanto que a este otro cargo de prestigio irrelevante ni siquiera le devuelve el saludo. Cumplió el código fundamental de su misión, realizarla con éxito y ser conmemorado por el presidente de los Estados Unidos, y se marchó indiferente a todo su equipo. Snake regresa confundido a su país porque durante su misión los valores que juró defender entran en crisis ante las órdenes que debió de obedecer.
Este fenómeno de shock mental, de trauma o de conflicto interno de valores es algo de lo más cotidiano entre los seres humanos y requiere de varias opciones a elegir ante un mismo dilema. El efecto se acrecienta sobre la idea de quizás haber podido tomar una decisión mejor, de quizás haber podido defender algo que consideramos más correcto que aquello que nos han inculcado desde que nacemos. Hablamos de los valores de un país, de una familia, pero ¿qué hay de los nuestros? Al fin y al cabo, son en su mayoría mera sucesión del entorno dentro del cual nos retroalimentamos didácticamente y que, al mismo tiempo, viene condicionado por la memoria del Estado. Tal vez Zambrano tenga razón y el patriotismo haya disuelto en ideologías proclamadas la auténtica memoria de las naciones, produciendo fe ciega y ortodoxia en los métodos e ideas de quienes las siguen, creando receptáculos de órdenes a través de la ilusión de unos valores manchados de sangre, tal como Snake en la saga Metal Gear. En el transcurso de los juegos de Kojima, Snake siempre se presenta como un personaje frío, varonil, insensible y decidido para su único objetivo durante todo el gameplay: completar su misión con precisión y disciplina. Snake es toda una máquina viril invencible capaz de superar cualquier obstáculo si con ello logra estar un paso más cerca de corresponder a los valores de su nación. Y tanto él como Rambo son claros ejemplos en la ficción de la obediencia a una causa. E incluso si el resultado les premia con desengaño para con sus ideas, su devoción al Estado y a sus valores los empujarán a tacharlo como una atrocidad necesaria. El precio de ser el Big Boss es el de la subordinación a unas ideas aparentemente justas, defendidas con actos cuestionablemente humanos. ¿Qué legitimidad entonces otorgan los medios para defender sin contradecirse la causa aquí? ¿El fin los justifica? En estos últimos tiempos parece que sí. Recordemos que no hablamos del paraíso prometido, hablamos de una ideología dueña de los valores de un Estado por lo que dure su mandato. Sin transparencia, toda moral proclamada por una ideología se derrumba por su inestabilidad. Y es atroz porque aún así, la gente persiste en ellas luego de sus caídas. Las creencias son el eje motriz de la voluntad humana. ¿Fe hacia Dios o fe hacia no creer en Dios? ¿Fe en una conspiración o hacia nuestras propias creencias? ¿Confianza en una persona o en nosotros mismos? Las ideas se tienen, en las creencias se está. José Ortega y Gasset, en su libro Ideas y Creencias, defiende nuestra perpetuidad volitiva en las creencias para sosegar nuestra experiencia en el mundo. Propone que necesitamos creer que una vez bajemos el escalón de nuestra puerta habrá suelo firme sobre el que caminar, que debemos creer que las cosas están donde están y son lo que son para mediar con ellas. Es decir, debemos confiar en la solidez del muro de hormigón que queda en nuestro frente y no seguir caminando recto, pues nos estrellaremos con él. Ortega resume los pequeños eslabones de nuestro día a día más cotidiano en la creencia en ellos en cuanto que son ellos mismos. Sea espacio, sea tiempo, sea gravedad, para Ortega las creencias derivan de ideas suficientemente asentadas y corroboradas por la experiencia. Por ejemplo, la teoría de la gravedad durante el siglo coetáneo a Newton sería una idea, y siglos más tarde, tras miles de experimentos con la misma, se asentó como una creencia firme para la ciencia y la cultura. Las ideas entonces se presentan según Ortega como algo emergente de nuestro tiempo, provengan de una incipiente idea cultural o de una reciente ocurrencia nuestra. Del mismo modo, y en base a todo esto, es hoy el patriotismo una idea instalada en forma de creencia. Y digo patriotismo tal y como podría sugerir cualquier ideología de nuestro tiempo cuyas raíces tengan cierto historial de extensión en nuestra historia. En la película El francotirador del director Clint Eastwood, al momento de decidir si disparar o no a este presunto niño armado iraquí, son las ideas individuales del protagonista las que entran en conflicto con sus propias creencias en la labor patriótica de los Estados Unidos en Irak. Y finalmente, debe disparar. El peso de las creencias vence y son precisamente los soldados quienes voluntariamente o no deciden definir su fe en el patriotismo. Se los obliga a renunciar a sus causas y creencias anteriores y establecerlas en una lucha y defensa de su país. Es este uno de los principales pilares del trauma de la guerra. Es allí donde se pone en juego el adiestramiento de los pelotones y, aunque piensen con libre albedrío, están sentenciados sí o sí a actuar bajo órdenes en el campo de batalla. Matarás al niño si te lo ordenan, matarás a tu compañero si te lo ordenan, y te inmolarás contra un portaaviones americano si te lo ordenan.
Ciertamente, los kamikazes japoneses mostraron el culmen de la obediencia y la fe ciega en sus creencias estatales durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate tú por dónde, no es una sorpresa el culto a la tradición y la unidad en Japón. Son sus creencias, viven por ellas y mueren por ellas. Tantos como otros miles alrededor del mundo por creencias distintas. Por supuesto que podemos cambiar de opinión. No por nada los seres humanos somos seres racionales y con disposición a adoptar un pensamiento crítico. Ahora bien, tanto para uno mismo como para un devoto militar, político o eclesiástico es una tarea de lo más enrevesada. Un individuo no cambia sus paradigmas de la noche a la mañana, y ni mucho menos si ello puede desembocarle en conflicto para con su entorno actual. No vas a mandar a todo el mundo a la mierda mañana y tampoco vas a abrazarlos a todos mañana. Tu creencia pasa primero por ti a través de la aprehensión de los fenómenos del universo y después se expresa en tu medio. Tú te relacionarás con el mundo de un modo u otro y este te responderá en correspondencia. Todos podemos creer que tenemos superfuerza y a partir de ello enorgullecernos y golpear el asfalto obteniendo por respuesta una fractura de nudillos. Si eres más inteligente, creerás que el asfalto es un material sólido y que no deberías hacer eso. El acto rebelde comienza en uno mismo y posteriormente se expande a nuestro entorno. Antes debemos cuestionar nuestras propias creencias para luego ponerlas en práctica experimentalmente. El sujeto, en vista de cambiar, debe rebelarse primero ante uno mismo. El estado de rebeldía supone rechazar las ideas propuestas y luchar por las propias. Entonces, si es tan sencillo, ¿por qué los personajes propuestos no se rebelan? ¿Por qué la rebelión es un fenómeno tan escaso en nuestros días? ¿Y si es absurdo? Los seres humanos somos particulares, especialmente particulares. No existe un mundo racional, sino un mundo humano racional. Del mismo modo, existirá un universo completamente diferente a ojos de un perro o un insecto. El mundo resulta complejo en la medida en que los humanos lo interpretamos. Perfectamente un hipotético ser superior alienígena podría resumir los problemas más escurridizos del universo a un simple cálculo mental del cual nosotros seguimos todavía a años luz. Es hipotético, pero posible, dado que lo podemos plantear. No se trataría de un dios inmutable, sino de un producto más del universo sujeto a sus reglas tal y como nosotros. Reducir el mundo a la razón humana supone encontrar límites dentro de la misma. Hallar comarcas infecundas del pensamiento desprovistas de toda posibilidad ante circunstancias que parecen superar nuestra comprensión. La razón termina donde comienza la sinrazón. Albert Camus trata acerca de la muerte voluntaria en su ensayo El mito de Sísifo, situándolo como uno de los lares del pensamiento donde las opciones de un individuo quedan redimidas a un dilema de dos optativas: morir o seguir viviendo. Aquellas personas que terminan con todo han de tener muy claro el sentido de su existencia para con el mundo. Este acto afirma con rotundez que ya nada merece la pena en esta vida con total seguridad de ello. Estamos hablando de un gesto que va en contra del instinto primero de cualquier ser vivo conocido: el instinto de supervivencia. Realmente, ante este hecho, Camus no concluye en un deseo de muerte, sino en el deseo de desaparecer del mundo al que se está sometido, ir a un lugar mejor. Si estuvieras en este dilema y fuese demostrado que transitarías a un lugar peor que este mundo, muy posiblemente no lo harías. Al fin y al cabo, uno de los eslabones que nos conduce a evitar la muerte es la incertidumbre. Pues puede que descanses en paz, o tal vez no. Puede que te espere algo mejor, o tal vez peor. Con seguridad se puede afirmar que el sentido de la vida humana tiene una paleta de colores mucho más simple que la que en ocasiones tendemos a imaginar. De lo contrario, sería imposible llegar a esos confines de la mente donde todo parece estar tan claro y las opciones tan definidas. Plantéate tú mismo el esquema. Te levantas, comes, vas a clase o al trabajo, vuelves, asumes tu tarde y te acuestas. Te levantas, vives desenfrenadamente tu vida, vuelves a casa y te acuestas. Lunes, martes, miércoles, jueves, así hasta el domingo. Todos estamos sometidos al mismo calendario y al bucle, desde el más modesto hasta el más logrado. Aunque tu dinero te lo permita, tarde o temprano agotarás los entretenimientos del mundo, y ello no te librará tampoco de tus ciclos vitales más intrínsecos. Seguirás siendo humano y tendrás que seguir conviviendo con humanos. Tú mismo crearás, sin darte cuenta, los hábitos que te aprisionan en la repetición. Los rituales humanos, tal y como interpretaría Michel Foucault, gobiernan nuestra vida dentro del orden social que nuestra propia razón creó cuando nos desentendimos de nuestro pasado salvaje.
El mundo de la razón humana, casi como una maldición por ser seres racionales e intentar explicarlo todo siempre, es predecible. Y una vez sintetizas en tu mente su esquema y todos los patrones repetitivos de tu día a día, te percatas de que no es para tanto. Y de que su sentido es más simple de lo que creías. Es entonces cuando la razón se topa con sus límites y aparece el absurdo. Tú mismo te plantearás algún día si aceptar la monotonía en tu vida o, de lo contrario, afirmar con seguridad que ya no merece la pena. Un soldado operativo se levanta, recibe una orden, la cumple por su país, termina su misión y regresa a base a descansar. Imaginaos qué tan monótono podría resultar para los personajes militares que mencionamos anteriormente el mero hecho de vivir. Viven para su labor correspondiendo a sus creencias. Sin fe, resulta imposible aferrarse a la simpleza del vivir. Unos creerán en Dios y otros en la causa de su país. Todo para soslayar por los bordes el abismo de aceptar que su vida no merece la pena. Que es simple, mundana, repetitiva y absurda. Fijaos si la razón humana es contradictoria, que ella misma es quien invoca a la sinrazón. Somos nosotros solos quienes creamos a nuestros dioses cuando no tenemos nada más a lo que aferrarnos. Dioses que son inconsecuentes totalmente y ausentes de toda lógica y razón en su argumento. No es coincidencia que muchos soldados, ante el desengaño de su empresa, sucumben a las divinidades en su último aliento de esperanza cuando parece que todo está perdido. O creemos lo suficiente para asumir el ciclo de nuestros días, o tiramos todo por la borda ante la dificultad para rebelarnos. Rebelarse contra la repetición supone rebelarse contra todo un orden social. Si Snake diera marcha atrás en alguna de sus misiones, aparecería en un ataúd con su nombre al día siguiente. Y en la autopsia se diría que fue a causa de un accidente de coche o que tuvo un mal deslice. Si tratas de rebelarte contra tus horarios de trabajo, pagarás las consecuencias, despedido o entre rejas. Si te rebelas contra una opinión, terminarás silenciado o atacado. Si te rebelas contra una patria y sus creencias, serás aplastado o tachado por loco. Tan solo podemos rebelarnos ante nuestra propia actitud ante el mundo, ante un existencialismo trágico, tal y como definía Miguel de Unamuno, divagando entre la esperanza y la desesperación, una completa contradicción que nos conduce a aceptar el absurdo. Podemos obedecer a las circunstancias o rebelarnos ante nosotros mismos en esta tragedia. Persistir a pesar del ciclo y del bucle, asumiendo la sinrazón de nuestros deseos. Ante todo, términos como el Ikigai, que ha sido definido como razón de ser, o el motivo para levantarse, o el arte de estar ocupado en aquello que nos mueve, no dejan de resultar contradictorios cuando llevamos nuestra razón al límite y caemos nuevamente en la cuenta de que cuanto hacemos resulta en una práctica predecible y categorizada dentro de un orden social. Sin embargo, durante todo este vídeo me he limitado a concluir en lo absurdo y en sus consecuencias. He hablado del gesto de rebelión, sí, pero tal vez debamos plantearlo desde otra perspectiva. ¿Y si en lugar de sufrir el absurdo cuando nos topamos con él, lo amamos? Amar, según Ortega en sus meditaciones, es un estado de divagación y devoción positiva hacia algo, sea una persona, animal, objeto u hábito. Amar es desear egoístamente algo en un primer instante para después dejar atrás el deseo y entregarse al contrario en su elogio y resguardo. Según él, el amor golpea y después arrastra. Ortega define esta emoción como la más compleja de las emociones humanas y la más obstinada a la hora de empujar a una persona en pro de un gesto positivo ofrecido a algo externo. Según narraba, basándose en la subtrama de Marcela en El Quijote, ejemplo de libertad y orgullo, amor en su sentido egoísta, usando a los hombres como ejemplo, es ese fuego apartado que deseamos todos auxiliar y esa espada puesta lejos que anhelamos empuñar. Quizás lo que nos desespera es el deseo a toda costa de razonar la sinrazón del absurdo en nuestras vidas y de ir más allá de nuestras capacidades humanas, como ese deseo de apagar el fuego o de empuñar la espada, o creer que somos tan superiores que podemos decir con total certeza y egoísmo que ya nada, y subrayo el nada, merece la pena. Ni mucho menos seremos capaces jamás de cerrar la complejidad del mundo a nuestra razón, y tampoco podemos suprimir el orden natural de una especie evolucionada sobre un régimen de tareas y subordinación heredado desde nuestros ancestros.
todo caso, sería tarea para el superhombre si algún día pisara nuestro mundo. No obstante, en lugar de ser egoístas y tratar de digerir una realidad tan contradictoria como lo es la del absurdo, quizás debamos añorarla con la misma nostalgia con la que nos desesperamos cuando alcanzamos nuestro límite y deseamos regresar a tiempos mejores. Llegar a la conclusión del absurdo no ha de por qué ser una sentencia a sufrir. Podemos intentar amar esa sin razón, ese Ikigai, y encontrar algo completamente excepcional. El eje de nuestra voluntad empujaría entonces nuevamente la maquinaria de nuestro sentido, pero desde una perspectiva totalmente diferente. No podemos emparedarnos en una única verdad. Existen múltiples verdades, o, lo que es lo mismo, diferentes perspectivas para hallar la verdad.